Buenos días, nosotros somos estudiantes de psicología de cuarto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En estos momentos estamos realizando una investigación relacionada con la infidelidad, con la cual buscamos comprender el significado que sobre ella construyen hombres y mujeres de la región. La información que usted nos va a ofrecer es de absoluta confidencialidad. Le anticipamos que será tratada con respeto y prudencia y su uso será con fines estrictamente académicos. De igual manera, los resultados obtenidos de esta investigación serán publicados en forma anónima. Para formalizar estos acuerdos, le solicitamos dar consentimiento informado, dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Permite usted ser grabado durante la entrevista? Sí. De acuerdo. Con ello nos autoriza a grabar esta conversación y hacer uso de la información obtenida de ella. Si durante la conversación hay alguna pregunta que le resulte incómoda, nos lo puede hacer saber tranquilamente. ¿De acuerdo? Frente a cualquier duda que tengan, se la aclararemos. O si desea suspender la entrevista, usted está en la libertad de hacerlo. Eh, ¿Podemos empezar la entrevista? Sí. ¿Ha comprendido todo? Sí. ¿Tiene alguna pregunta? No. De acuerdo. ¿Usted nos autoriza a grabar esta entrevista? Sí. De acuerdo. En estos momentos va a comenzarla con preguntas generales y posteriormente vienen otras más personales que se refieren pues a la experiencia sobre el tema. ¿De acuerdo? La primera pregunta, ¿cuál es su edad? 21 años. 21 años. ¿En qué estrato vive según la clasificación nacional? ¿1, 2, 3 o 4? 2. 2. ¿Cuál es su estado civil? Soltera. De acuerdo. ¿Qué grado de escolaridad tiene? Bachiller, pero actualmente estoy en la universidad. De acuerdo. ¿Cuál es su ocupación? Estudio y trabajo. ¿Cuántos hijos tiene? No tengo hijos. De acuerdo. ¿Cuál es su rol frente a la infidelidad? A. Ha sido infiel. B. Le han sido infiel. C. Ha consultado por esta situación. O D. Ninguna de las anteriores. Me han sido infiel. Le han sido infiel, de acuerdo. Ahora voy a hacerle las preguntas sobre la investigación, es decir, acerca de la infidelidad. Las primeras son preguntas generales por eso, y posteriormente vienen pues las más personales. Por favor, trate de ser clara en el tema, la relación pues que se va a comentar, y recuerde que puede ampliar su respuesta. ¿De acuerdo? Primero, para usted, ¿qué significa la infidelidad? Bueno, cuando hablamos de la infidelidad, generalmente se entiende por la infidelidad simplemente el aspecto físico de la infidelidad. ¿Sí me hago entender? Es decir, simplemente en el tema de las relaciones sexuales, de las relaciones sentimentales, cuando la infidelidad se puede extrapolar a muchas otras cosas. En tanto una pareja tiene acuerdos implícitos, que en tanto esos acuerdos implícitos o explícitos se rompan, pues uno habla de una infidelidad. Así no sea necesariamente en el plano de lo estrictamente físico, De lo físico, lo sexual, por decirlo estrictamente así. sexual, exactamente. Ya, de acuerdo. ¿Cree usted que existen diferentes maneras de ser infiel? Claro que sí, existen diversas maneras de ser infiel. ¿Cuáles? Pues la primera y la más conocida es la infidelidad sexual, pues ya lo que nos hacíamos referencia hace un momento, que es en el plano de lo físico, Sí. que no necesariamente es necesario las relaciones sexuales, sino que hay en lo físico muchas diferencias a la hora de hablar de esos tipos de infidelidad. Y por ejemplo, uno no puede ocultar la tecnología, lo que ha llevado a la ciberinfidelidad, por ejemplo, a las páginas de cita, a las páginas de las webcam, y todo eso pues también hacen parte de ese plano de la infidelidad, de lo estrictamente sexual. Pero entonces también hay infidelidades afectivas y sentimentales, por ejemplo. Entonces, a la hora de romper con la pareja el vínculo sobre, digamos, una pareja monogámica, por decirlo así, porque también hay que tener claro que hay diferentes tipos de pareja. Cuando se rompe ese vínculo afectivo, donde ya no es solamente la persona, esa persona con el otro, sino que hay un tercero, pues ese es otro tipo de infidelidad. Pero también hay infidelidad, para mí, en el momento en que se viola la intimidad del otro, en el momento en que se expone al otro ante los demás, en el momento en el que, en el plano, por ejemplo, de la intimidad, muchas de las parejas comparten sus situaciones y sus cosas,
Y en el momento que esas situaciones y cosas son compartidas con otros, pues ese es otro plano de la infidelidad. Ya, muy bien. ¿En cuáles personas será más frecuente la infidelidad? ¿En hombres o en mujeres? Pues yo creo que catalogarlo así no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque en últimas nosotros no podemos ver la infidelidad como algo, como algo por el sexo, ¿sí me hago entender? Sino por la infidelidad en el individuo está ligada estrictamente a su entorno emocional, al entorno en el que ha O crecido. sea, independientemente si es hombre o mujer. Exactamente. Entonces podríamos decir, en este tipo de cultura en el que nosotros vivimos, en este sistema de relaciones sociales y familiares, entonces lo que comúnmente la gente tiende a decir es, el hombre es más infiel que la mujer, por el tipo de relaciones por el tipo de relaciones familiares que se construyen. Pero eso no necesariamente es así. De ¿Cómo hecho, así que el tipo actualmente, de relaciones familiares? claro, el tipo de relaciones familiares que se construyen. Entonces la mujer es la que está en la casa, el hombre es el que está trabajando, es el que está en la calle, ¿sí me hago entender? Ya sé. Ese es el tipo de relaciones familiares que se habían construido hasta el momento. Entonces, por lo general se decía, ¿quién es el más infiel? Pues el hombre, que es el que está en la calle, es el que sale, porque la mujer está en la casa con los hijos. Pero no podemos olvidar que en este momento estamos en un cambio de estructura familiar. Y cuando cambian las estructuras familiares y los roles en las familias, pues también cambian esas dinámicas alrededor de la infidelidad. Ahora, catalogarlo, yo creo que en la actualidad, si un hombre o una mujer es más infiel, creo que no se podría, porque incluso el acceso a internet, lo que hablábamos ahorita, posibilita más esa, o sea, Esa posible infidelidad, esa posible tanto de infidelidad. hombre como de mujer. Exactamente. De acuerdo. ¿Qué situaciones pueden pasar en una relación de pareja que conlleven a la infidelidad? Pues mire, uno podría hablar de muchos aspectos, de los aspectos individuales de la pareja o de cómo el individuo siente el mundo, si me hago entender. Por ejemplo, cuando hablamos de parejas monogámicas, que creo que como que es lo que hemos venido tratando hasta ahora, pues uno podría decir, no, pues hay una pérdida de un vínculo afectivo, hay una pérdida de interés por su pareja, existe la necesidad como de una persona en una etapa de ser más libre, más etcétera, o sea, todo ese tipo de cosas, pero hay muchas cosas que pueden influir en eso, porque en últimas el individuo se construyó por muchas cosas. Entonces, por ejemplo, que la persona que en este momento entabla una relación de pareja, sus relaciones familiares siempre estuvieron transversalizadas por la infidelidad de su madre o de su padre, donde eso siempre conlleva un problema familiar, puede que no sea infiel o puede que sea más propenso a ser infiel. O que su formación O de sea, niño o de niña, que... si me hago entender, hay muchos factores que pueden hacer propenso a una persona a la infidelidad. Incluso la misma forma en que, un ejemplo, la única forma de relacionarse con el otro que le han enseñado ha sido la monogamia. Cuando en este momento estamos diciendo que hay muchos tipos de familia y eso no satisface sus deseos individuales, pues entonces una persona que es más propensa a ser infiel, porque no satisface ese tipo de relación sus necesidades individuales. Por decir así, un vacío emocional por parte de su Podría pareja. ser, claro, podría ser un vacío emocional, pero también podría ser la formación en casa, pero también podría ser el contexto en el que creció, pero también podría ser, por ejemplo, el tipo de comunicación que recibió, por ejemplo, qué novelas vio, qué programas vio, eso también influye en la construcción integral del ser humano. Ya, comprendido. ¿Usted vivió alguna de estas situaciones u otras diferentes Pero en que, respecto a la infidelidad? O sea, con respecto a la otra pregunta, se hacía referencia pues a qué situaciones pueden sí, pasar en una pareja para que sean infieles, sí. ¿cierto? ¿Usted vivió alguna de estas situaciones? Pues como yo experimentarlas, más bien como respondí al principio, O bueno, que bueno, otras sí. diferentes que lleven a la infidelidad. ¿Qué podría llevar a la infidelidad? Por ejemplo, cuando usted me pregunta si yo he vivido ese tipo De situaciones. de situaciones, en tanto yo respondí, pues me han sido infiel, es más como el rebote de ese tipo de cosas. Y que uno que podría decir ahí, pues bueno, primero eso fue hace tiempo, éramos más jóvenes, y parte de que eso pase es que los jóvenes, y más en este momento en un mundo hiperconectado, pues necesitan vivir más experiencias.
Y la necesidad también de tener más experiencias lleva también a la infidelidad. Entonces, no sé si respondes, que no creo. O sea, bueno, sí, en algo responde, pero digamos, usted en esos momentos cuando era joven, ¿qué vivencia tuvo como para experimentar esto de la infidelidad? Pues, por ejemplo, eh, incluso yo creo que le pasa cotidianamente a los jóvenes y a las personas en general. Las personas no necesariamente tienen que ser infieles, pero eso no significa que no sientan atracción o gusto por otras personas. Y eso también hace parte pues de esas experiencias, o ya sea el resorte pues lo que las personas sienten cuando les son infieles, pues que ya es la tristeza por el compromiso, por los acuerdos, por el vínculo afectivo que se ha construido. Bueno, sí, entonces nos decía usted pues que sí había vivido alguna de estas experiencias en cuando era más joven y tuvo pues la infidelidad. Eh, Antes de la infidelidad, ¿qué pensaba usted sobre ella? Pues como Antes de yo que creo que usted haya todo, pasado por claro, esa situación. todo es como un proceso. Uno podría decir, por ejemplo, que en un principio uno podría catalogar, sin catalogarlo como un fenómeno de estudio, la infidelidad como algo malo, algo negativo, algo que hiere a las personas, ¿sí me hago entender? Como como, sí, es decir, algo malo que otra persona hace sobre uno, que es como ese, ese conocimiento Es como más un... social, ¿sí me hago entender? Como es- es ese sentido común sobre la infidelidad. Simplemente usted está con una persona y se le debe a esa persona. Y al parecer cuando usted está con una persona, o sea, lo que se conoce como esa idea previa de la infidelidad es simplemente usted con esa persona y ya. Incluso en muchos aspectos de su vida usted empieza a cortar una cantidad de cosas que se encierra únicamente con su pareja. Entonces, claro, esa preconcepción que era, pues cualquier cosa, no solo resorte de la infidelidad, sino la desconfianza, pues entonces empieza como a crear una idea de infidelidad muy, muy rígida, muy solamente desde mis sentimientos sin comprender al otro, más bien. O sea que antes de la infidelidad usted no lo tomaba como algo malo, lo tomaba como No, algo... no, claro, como algo malo, sin Antes tomarlo de como un usted vivir objeto la de estudio, infidelidad, claro, como algo malo, porque ya es lo tomaba como algo malo, ya lo tenía usted exactamente. pues digamos por herencia, lo había mm, aprendido. lo había aprendido, o sea, claro, la sociedad y la familia que son y la escuela que son las instituciones fundamentales por las que pasa una persona necesariamente, pues constantemente le están a uno diciendo, bueno, la infidelidad, el engaño, por ejemplo, hay otros tipos de engaño, el engaño de un amigo, pues son cosas, ideas que constantemente se están reproduciendo en medio de esos entornos. De acuerdo. ¿Cómo describe usted su relación de pareja antes de la infidelidad? Pues, ay, espera, yo me acuerdo que eso fue hace ya tiempo. Pues, no sé, yo creo que había como un estado de amor romántico. ¿Y qué es eso que uno dice del amor romántico? Del amor ideal, del amor que uno construye con una persona imaginada, que muchas veces no lo pone en el plano de lo humano. Y en el plano de lo humano es saber que las personas tienen errores, cosas que a uno no le pueden gustar, etcétera, etcétera. Entonces uno podría decir en ese plano del amor romántico, ese plano del amor dañino, donde usted idealiza, donde usted pone una persona en un estado que no es el correcto, porque en últimas somos humanos y los humanos tienen una característica fundamental y es no ser perfectos y cometer constantemente errores y tener defectos. Entonces, lo que usted escribe de la relación de pareja antes de la infidelidad fue que, en resumidas cuentas, es una relación donde usted lo tomaba como un amor puro, pero que no se tenía en cuenta, digamos, lo que es el error humano, por decirlo así. De acuerdo. Cuéntenos cómo ocurrió la infidelidad. Pues, a ver, yo me acuerdo, no, la verdad yo me enteré fue por terceros. A mí Ujú. me contaron que en una fiesta él me había sido infiel con otra persona, pero había sido algo más del coqueteo, de besos y eso, pues yo no me di cuenta de nada más. Entonces eso fue ya más verbalmente por terceros. Exactamente. De acuerdo. ¿Cómo
me ocurrió la infidelidad. Eh, ¿Cuánto tiempo duró la infidelidad? Pues la verdad yo me enteré de esa ocasión. No sé si hubo, o sea, sería como esa noche, pero pues no sé, no, No sabe si fue esa no más sé si fue tiempo, si más se tiempo, no sé prolongó, venía desde exactamente, antes, no no, lo sé. solamente se dio cuenta de esa vez y ya. De acuerdo. ¿Cómo le afectó a usted esa infidelidad? Pues me afectó mucho, sobre todo pues por la edad que tenía. Claro, porque es como romper una idea, ¿sí me hago entender? Si Ujú. usted tiene algo preconcebido, algo que usted cree profundamente, y pues romper eso afecta estructuralmente los sentimientos de una persona. Se siente desilusionado, se siente triste, se siente agobiado. ¿Cómo afectó a su pareja? Pues afectó mucho principalmente pues por la decisión que sale después de ese hecho, si no entender. Terminar una relación, lo que le afecta a él no es la infidelidad y el engaño por sí mismo, sino finalizar esa relación. Dar por terminada la relación. ¿Cómo afectó a su familia? Pues no le afectó mucho, la verdad, porque pues por el mismo contexto de la relación, mejor dicho, es un aspecto muy cerrado, pues más sobre todo una vaina individual, en tanto pues no había un compromiso familiar entre él y yo. Ah, ya, de acuerdo. Eh, ¿Cómo reaccionó en ese momento? Yo, pues me puse muy triste. Nada, me desilusioné y lloré y ya lo llamé a terminar para terminar la relación. Fue una reacción más que todo como de rabia, de Sí, tristeza, de impotencia. De acuerdo. ¿Qué pasó después de ese hecho? primero pues lo que le dije, un periodo de estar triste y todo ese tipo, pero también un periodo de reflexiones. Yo creo que en medio de la crisis los seres humanos también tenemos esa característica, y es que en medio de la coyuntura y la crisis y el momento de ruptura de algo, lo que sucede es que reflexionamos y cambiamos muchas de esas cosas y mucho de ese mundo que nosotros teníamos antes como preconcebido. Entonces decimos, no, esto no es así, esto tiene que cambiar, y uno empieza a evolucionar, no solo en lo que se llama ahora la inteligencia emocional, sino también en las formas de ver y relacionarse con el mundo. De acuerdo. ¿Qué piensa de la infidelidad en el momento en que está ocurriendo? Pues lo mismo, yo creo que es lo mismo, o sea, en medio de que uno está anudado por una cantidad de sentimientos negativos, pues uno piensa que la infidelidad es lo peor que le puede pasar a un ser humano, cuando no es así. Pueden haber una cantidad de cosas que sean muchísimo peor que eso, pero pasar por una ruptura sentimental tan importante, yo creo que como a todo el mundo lo que pasa es que usted piensa que no le puede pasar algo peor que eso. Muy cierto. Entonces, ¿qué piensa usted ahora de la infidelidad? Pues yo pienso ahora de la infidelidad, primero que los seres humanos debemos avanzar en construir relaciones más sinceras y más estables. ¿Y eso en qué sentido es? Es en la posibilidad de llegar a ese acuerdo mutuo en hasta dónde, qué es lo que yo quiero entregar de mí a la otra persona. Porque entonces nosotros tenemos una idea del amor y una idea de la pareja que va muy amarrado entonces a yo soy completamente tuyo y tú eres completamente mía, y de esta relación no podemos salir. Y muchas veces se nos olvida la otra persona y la otra persona se desdibuja en la relación, y eso no está bien. Entonces, ¿yo qué considero? Yo sigo considerando la infidelidad algo malo en tanto hiere los sentimientos del otro, pero considero que en eso se puede avanzar en tanto nosotros aprendamos cómo se construyen ese tipo de relaciones sanas. Es decir, ahora o sea, poder sentarme con mi pareja y decirme, ven, es que yo no me siento cómodo estando solo contigo, sino que a mí me gusta estar con más personas, entonces construyamos otro tipo de relación más sana. O ven, también es que mira, a mí me está gustando otra persona y tal cosa, construyamos tipos de relaciones más sanas, y es deslindándonos de todas esas cosas, y es deslindándonos de ese amor romántico que muchas veces lo que hace es meternos a nosotros en un círculo de relaciones dañinas y no permitirnos expresarnos como seres humanos, que en gran parte
a pesar de que nos debemos a la colectividad, también tenemos nuestros sentimientos individuales. Muy bien. ¿Qué consecuencias cree que tiene la infidelidad? Yo creo que, bueno, las consecuencias inmediatas pues ya las describimos hace rato, pero eso también depende de quién sea el que viva la infidelidad. Por ejemplo, hay personas que en el tránsito de la infidelidad y después de la infidelidad quedan en un estado de decepción permanente. ¿Sí me hago entender? O hay personas que después de la infidelidad ya no son capaces de construir relaciones de pareja sólidas. O hay personas que después de la infidelidad simplemente ya no quieren una convivencia en pareja, sino que simplemente Se cierran se cierran emocionalmente. O hay personas que después de la infidelidad lo que hacen es avanzar y construir relaciones más sólidas. Eso también depende de como el plan y el caso que usted estudie, porque en últimas la infidelidad es un fenómeno tan individual, termina quedando muy en el plano de cómo cada quien procese sus sentimientos. De acuerdo, muy cierto. Bueno, cómo afrontaría usted una situación de infidelidad ¿Cómo afrontaría? en estos momentos? En estos momentos, pues yo considero que lo primero es dialogar con el otro. Entender el por qué se llegó a esa situación. En tanto, nosotros nos acostumbramos mucho a simplemente encerrarnos en nuestros propios sentimientos. Y es muy particular porque esos propios sentimientos a veces son con los otros. Entonces, digamos, en este momento yo lo quiero mucho a usted y yo me encierro en que yo lo quiero mucho a usted y ya. Y no tengo en cuenta lo que usted siente hacia mí o hacia otros seres humanos. Entonces yo considero que lo primero que hay que hacer a la hora de afrontar una infidelidad es sentarse, a pesar de que duela, porque sigue doliendo en medio de todo eso. Eso es imposible decirlo, que no es sentarse a dialogar y a entender el porqué de esas situaciones. Y pues después de entender el porqué, después de saber qué es lo que está sucediendo, pues uno ahí sí tramita la vaina de la mejor forma que pueda. Ya, muy bien. ¿Qué cambiaría en la vida suya si se experimentara una situación de infidelidad? ¿Qué cambiaría en mi vida? En estos momentos de su Pues yo no pareja. creo que cambiaría mucho. No. ¿Cómo en qué cambiaría? ¿En Lo qué poquito. cambiaría? Pues si en este momento yo he enfrentado una situación de infidelidad, de pronto cambiaría en la necesidad inmediata de tener una relación de pareja. Creo que no lo haría, sino que dejaría como un tiempo para estar sola, por decirlo así, como para no involucrarme sentimentalmente. Inmediatamente se termine pues O sea que una en situación de general infidelidad. lo poquito que cambiaría es Mi relación de pareja. No tendría una relación de pareja. su relación de pareja. De acuerdo. ¿Quiere decir algo más en cuanto a sus sentimientos sobre la infidelidad? De acuerdo. ¿Tiene usted algún comentario o alguna duda antes de terminar la entrevista? No. De acuerdo. Queremos agradecerle por su aporte y participación en este trabajo. Gracias a su colaboración y la de otras personas vamos a tener mayor conocimiento acerca de la infidelidad. Y quizás esto nos pueda ayudar a nuestra formación como profesionales. Desearía saber si podría volver a contar con su valiosa colaboración en caso de que sea necesario. Y por último, pues quiero contarle que una vez termine la investigación, usted recibirá por escrito los resultados, si así lo desea. ¿De acuerdo? Sí. Muchas gracias nuevamente por su amabilidad y me disculpa si en algún momento puede molestar. ¿De acuerdo? Si en algún momento tiene una duda, puede comunicarse con nosotros a nuestro teléfono. Muchísimas Muchas gracias. gracias.